María, una sencilla joven de Nazaret, fue elegida para una misión extraordinaria: ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Te invito a seguir esta increíble historia de entrega, valentía y confianza en Dios, incluso en los momentos más desafiantes. Quédese con nosotros para descubrir cómo la vida de esta mujer especial puede guiarnos en nuestro propio camino de fe y esperanza. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. María vivía en Nazaret, un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades y de los grandes acontecimientos. Era una joven sencilla, casi invisible a los ojos del mundo. De entre 12 y 16 años llevaba su vida con la tranquilidad de quien no tenía muchas preocupaciones más que preparar su boda con José, un justo y respetado carpintero. Pero lo cierto es que a María le esperaba algo mucho más grande, algo que ni ella misma podía imaginar. Mientras realizaba sus tareas diarias, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nadie había experimentado antes. En una noche cualquiera, quizás con el brillo de las estrellas en el cielo de Nazaret, la joven fue sorprendida por un visitante inesperado. El ángel Gabriel apareció de repente, trayendo un mensaje que cambiaría el curso de la historia. «Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo». Estas palabras sonaron como un trueno en medio del silencio de su rutina, pero también encerraban un inmenso misterio. María estaba asustada. Por supuesto, ¿quién no lo sería? ¿Qué significa eso? Porque ella, una joven sencilla, sería recibida de manera tan grandiosa. Con el corazón acelerado y la mente confundida, escuchó lo que Gabriel tenía que decir, y lo que reveló fue mucho más de lo que María pudo entender de inmediato. Había sido elegida para una misión divina, algo que requeriría de ella una fe y una sumisión como nunca antes había visto. La sorpresa de María ante la aparición del ángel Gabriel no disminuyó, mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. Luego, con la calma que solo un mensajero celestial podría tener, continuó con una revelación aún más sorprendente. «María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y será llamado Jesús, el Hijo del Altísimo». El corazón de María, que ya estaba acelerado, pareció ahora casi detenerse por un instante. ¿Cómo pudo pasar esto? Ella era solo una novia joven que aún no conocía a José como su esposo. La confusión en sus ojos lo decía todo y Gabriel lo notó. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Era una explicación sencilla, pero al mismo tiempo, un misterio tan grande que parecía desafiar cualquier comprensión humana. María, con su humildad y fe, escuchó esas palabras y sintió que el llamado de Dios era más fuerte que cualquier duda o temor. Aún sin entender todos los detalles, ella confió. La responsabilidad de traer al Hijo de Dios al mundo podía asustar a cualquiera, pero María no era cualquiera. «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra», dijo, con una paz que crecía en ella a medida que la aceptación se apoderaba de su corazón. María, con el corazón lleno de la grandeza de la llamada divina, sintió una mezcla de paz e incertidumbre. Ella había aceptado humildemente el plan de Dios, pero ¿qué vino después de eso? ¿Cómo sería tu vida a partir de entonces? No tenía todas las respuestas, y tal vez ni siquiera las buscó de inmediato, porque su confianza en el plan de Dios superado cualquier miedo. Pero había algo inevitable. ¿Cómo decírselo a José? El pensamiento no abandonaría su mente. José era un hombre justo y bueno, y seguramente se confundiría al saber que María estaba embarazada, sin que ellos hubieran consumado el matrimonio. ¿Cómo reaccionaría? El ángel Gabriel no mencionó nada sobre cómo resolver esta parte tan humana y complicada de la situación. María, a pesar de su fe inquebrantable, sabía que tendría que afrontar esta realidad. El miedo de perder a José ciertamente cruzó por su mente, pero sabía que Dios se encargaría de todo, de una forma u otra. Con el paso de los días,
María empezó a notar cambios en su cuerpo. La señal de la promesa estaba allí, creciendo dentro de ella. La presencia de Jesús, incluso antes de nacer, ya era palpable. María no solo estaba embarazada de un niño, ella llevaba una misión, un propósito divino. Pero ¿cómo afrontaría José todo esto? Sería una conversación difícil y él, sin conocer los planes celestiales, necesitaría encontrar una manera de comprenderlos. Antes de que María pudiera reunir fuerzas para hablar con José, decidió visitar a su prima Isabel. Algo dentro de ella la empujó a hacer este viaje. Isabel también quedó embarazada, en circunstancias casi tan milagrosas como las suyas, pues ya era anciana y estéril. El ángel Gabriel había mencionado esto como una señal de que para Dios nada es imposible, y María sintió que conocer a Isabel le brindaría la comprensión y el apoyo que tanto necesitaba en ese momento. El viaje hasta casa de Isabel no fue corto, pero María estaba decidida. Al llegar, fue recibida con una sorpresa que le iluminó aún más el corazón. En cuanto Isabel la vio, sucedió algo extraordinario. El niño que estaba en el vientre de Isabel, que era Juan Bautista, saltó de alegría. Isabel, vencida por el Espíritu Santo, exclamó en voz alta: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Ese saludo inesperado hizo vibrar el corazón de María. Aún no le había contado a nadie la visita del ángel, pero Isabel ya sabía, de manera divina, lo que estaba pasando. María sintió una profunda conexión con su prima, como si ambas fueran parte de un gran plan que se estaba tejiendo en los cielos. Allí, entre abrazos y lágrimas de felicidad, María encontró la acogida que buscaba, y en ese momento no pudo contener la gratitud que desbordó su pecho. Comenzó a cantar, en una oración de alabanza que dejaría resonar las paredes de aquella casa a través de los siglos: «Engrandece mi alma al Señor». Pero mientras las palabras fluían de su boca, el pensamiento de José todavía persistía en su mente. Al regresar de casa de Isabel, María sintió el peso del siguiente paso. Era hora de decírselo a José. Su fe en el plan de Dios era inquebrantable, pero el desafío de enfrentarse a ese hombre bueno y justo, a quien tanto amaba, le traía una angustia silenciosa. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacerle comprender que el hijo que llevaba no era fruto de un error, sino de un milagro? José, a su vez, pronto notó los cambios en María. El silencio entre ellos, lleno de pensamientos no expresados, solo aumentó la tensión. Cuando María finalmente reveló la verdad, José se quedó sin palabras. Lo que ella le dijo fue algo tan fuera de la comprensión humana que él, a pesar de su amabilidad, no supo cómo afrontarlo. La confianza que tenían el uno en el otro pareció temblar ante esta revelación. José se alejó pensativo e inquieto. Esa noche, atormentado por la duda, tomó una decisión. No quería exponer a María al desprecio público. Decidió dejarla en silencio, de manera digna, para que ella pudiera seguir con su vida. Pero antes de que pudiera llevar a cabo este plan, algo sucedió. En medio de su sueño perturbado, José tuvo un sueño. Se apareció un ángel, tal como le había sucedido a María. El ángel le dijo que no temiera, que no dudara en recibir a María como esposa, porque lo que ella llevaba era obra del Espíritu Santo. El hijo que les nacería sería el Salvador, y José desempeñaría un papel crucial en la vida de este niño. Cuando despertó, José supo lo que tenía que hacer. Aceptaría a María y a su hijo como parte del plan de Dios. José, ahora en paz con la revelación divina, sabía que él y María tenían una misión mayor de la que podrían haber imaginado. Pasaron los meses de embarazo y llegó el momento de un nuevo desafío. Un decreto del emperador César Augusto obligaba a todos a registrarse en su ciudad natal. José, siendo del linaje de David, debía ir a Belén, ciudad lejana, para cumplir esta orden. Y María, aunque estaba embarazada de casi 9 meses, necesitaba acompañarlo. El viaje no fue fácil. El camino fue largo y agotador, especialmente para María, que llevaba en su seno al Hijo de Dios. Imagínense, una joven a punto de dar a luz, montada en un burro,
enfrentando el calor del día y el frío de las noches del desierto. José hizo lo mejor que pudo para cuidarla, preocupado por su seguridad y bienestar, pero ambos sabían que ese era el camino que debían tomar. Cuando llegaron a Belén, exhaustos y ansiosos, surgió otra dificultad. La ciudad estaba abarrotada. No había lugar para ellos en ninguna posada. Cada puerta que golpeaba se cerraba y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. María sintió que se acercaban los dolores del parto. Necesitaban refugio, pero la única opción que tenían era un establo. Y fue allí, en ese lugar sencillo e improvisado, rodeada de animales, donde María dio a luz al Salvador. Esa noche, mientras Jesús descansaba en sus primeros momentos de vida, el cielo de Belén comenzó a llenarse de una luz inusual. Los pastores, que cuidaban a sus ovejas en las colinas cercanas, fueron los primeros en notar algo diferente. Un suave resplandor comenzó a llenar el cielo y, de repente, un ángel apareció ante ellos. La luz era tan intensa que los pastores, sencillos y acostumbrados a la soledad de la noche, se aterrorizaron. Pero el ángel los calmó. «No temáis. Os traigo una buena noticia de gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores se miraron unos a otros, sin creer lo que oían. ¿Cómo podían ellos, humildes campesinos, ser los primeros en enterarse de algo tan grande? Pero el ángel les dio una señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y antes de que pudieran reaccionar, una multitud de ángeles apareció en el cielo cantando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Sin dudarlo, los pastores dejaron sus rebaños y corrieron hacia Belén y allí, como había dicho el ángel, encontraron a José, María y al Jesús recién nacido, acostados en un sencillo pesebre. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se arrodilló delante del bebé. Sabían que estaban ante algo divino. Después de esa noche, regresaron a los campos contando a todos lo que habían visto, difundiendo la noticia de que finalmente había llegado el Mesías. Mientras los pastores ellos regresaron a los campos, llenos de alegría y contando a todos sobre el nacimiento del Salvador, en otro lugar lejano, algo oscuro comenzaba a revelarse. Herodes, el rey de Judea, se enteró de que algo grande había sucedido en Belén. Los magos de Oriente, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. La noticia cayó como una bomba en los oídos de Herodes. El miedo y los celos comenzaron a crecer en su corazón. ¿Un nuevo rey? ¿Una amenaza a tu trono? Herodes disimuló su preocupación y pidió a los magos que le informaran el lugar exacto donde se encontraba el niño, con la excusa de que a él también le gustaría ir a adorarlo. Pero su plan era mucho más cruel. Quería eliminar al recién nacido antes de que pudiera crecer y convertirse en una amenaza para su poder. Los reyes magos, sin embargo, guiados por la estrella, llegaron al establo donde estaban María, José y Jesús. Cuando vieron al niño, sintieron algo tan profundo que se arrodillaron ante él, ofreciéndole obsequios de oro, incienso y mirra, honrándolo como rey, sacerdote y profeta. Pero cuando regresaron a sus tierras, se les advirtió en sueños que no regresaran a Herodes. El rey, al darse cuenta de que había sido engañado, se puso furioso. Su odio se convirtió en un acto brutal. Ordenó que todos los niños menores de 2 años, en Belén y sus alrededores, fueran asesinados. Era el comienzo de una masacre, pero Dios ya había preparado una manera de proteger al niño Jesús. En el silencio de la noche, José fue despertado abruptamente por un sueño. Un ángel se apareció ante él con una advertencia urgente: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Herodes busca al niño para matarlo». José, con el corazón acelerado, no lo dudó. Sabía que el peligro era real y que la vida del pequeño Jesús dependía de su acción inmediata. Sin perder tiempo, José despertó a María. Todavía era de noche y la ciudad dormía tranquilamente, ajena a la tragedia que se avecinaba. María, cansada y aún recuperándose del parto, no cuestionado, confió en José y, sobre todo, en la protección divina que siempre los había guiado. En silencio prepararon el poco equipaje que llevaban y, con Jesús en brazos,
partieron hacia Egipto. El camino sería largo y lleno de incertidumbres, pero la seguridad del niño era lo más importante. El viaje a Egipto fue difícil. María, cansada, trató de mantener fuerte su espíritu. José, atento a cada paso, los guió con determinación. El peso de la misión que transportado era enorme y el peligro parecía acechar a cada paso del camino. Pero cada día que pasaba su fe se hacía más firme. Sabían que Dios estaba con ellos, protegiendo al Salvador del mundo. Mientras tanto, en Belén se desarrollaba la terrible masacre ordenada por Herodes, que se cobró la vida de tantas personas inocentes. Pero Jesús estaba a salvo, lejos de los crueles planes del rey. Y así, protegidos por la mano divina, José, María y Jesús llegaron finalmente a Egipto, donde permanecerían hasta que pasara el peligro. Después de algún tiempo viviendo con seguridad en Egipto, un nuevo mensaje divino llegó a José. Una vez más, un ángel apareció en un sueño, diciéndole que Herodes había muerto y que era seguro regresar. José, siempre obediente a la voz de Dios, reunió a su pequeña familia y emprendió el viaje de regreso a la tierra de Israel. En el corazón de María la gratitud era inmensa. Sabía que ese tiempo de exilio había protegido la vida de su hijo y ahora, finalmente, podían regresar con su pueblo. Sin embargo, al llegar a Israel, José escuchó que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea. El miedo a un nuevo peligro se cernía sobre ellos. Una vez más, guiado por Dios, José tomó una decisión prudente: llevar a María y a Jesús a la región de Galilea, donde se establecieron en el pequeño pueblo de Nazaret. Allí, lejos de las miradas de los poderosos, la familia encontró un lugar donde vivir en paz. Pasaron los años y Jesús creció, no solo en estatura, sino también en sabiduría. María, siempre al lado de su hijo, siguió atentamente cada paso que él dio, guardando en su corazón las pequeñas señales de que aquel niño era, en efecto, el Hijo de Dios. La vida en Nazaret era sencilla y pacífica, pero María sabía que a Jesús le esperaba un propósito mucho mayor. Él no era solo su hijo, sino el Salvador prometido. Cuando Jesús tenía unos 12 años, la familia, como de costumbre, fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Fue un viaje importante, una tradición que reunió a muchas familias y creyentes de toda la región. María y José, orgullosos de ver crecer a Jesús, estaban felices de compartir este momento con él. Durante los días de celebración, el joven Jesús, curioso y lleno de sabiduría, observaba todo a su alrededor con mirada atenta, absorbiendo cada enseñanza. Cuando terminó la fiesta, la caravana familiar se preparó para regresar a Nazaret. María y José, creyendo que Jesús estaba entre los familiares y amigos que viajaban con ellos, se marcharon sin preocuparse. Sin embargo, al finalizar el primer día de viaje, se dieron cuenta de que él no estaba con el grupo. La desesperación se apoderó de María. ¿Dónde estaría tu hijo? Su corazón estaba acelerado con la preocupación, y José, igualmente angustiado, decidió que necesitaban regresar a Jerusalén para buscarlo. Fueron 3 días angustiosos de búsqueda por las calles de la ciudad. El cansancio y la ansiedad pesaban sobre los hombros de María, que no podía entender dónde podía estar Jesús, hasta que, finalmente, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Él estaba allí, tranquilo, como si nada hubiera pasado. María, invadida por una mezcla de alivio y perplejidad, preguntó: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos en apuros buscándote». La respuesta de Jesús fue sorprendente. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre?». María no entendió completamente esas palabras, pero sabía que el propósito de Jesús se estaba desarrollando. Pasaron los años y María siguió observando en silencio el viaje de su hijo. Jesús creció en sabiduría y su misión comenzó a tomar forma de manera cada vez más clara. Lo vio salir de casa, vio a los discípulos comenzar a seguirlo y escuchar los rumores de sus enseñanzas y milagros que se extendían por toda la tierra.
Cada paso que daba Jesús parecía ser un eco de aquel momento en el templo, donde ya indicaba que su vida estaría dedicada a algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Pero nada prepararía a María para lo que vendría. Estuvo al lado de Jesús en muchos momentos, pero el más doloroso de todos sería verlo llevar la cruz hacia el Calvario. Al pie de la cruz, María sintió atravesar su alma la espada que Simeón había profetizado. El hijo que ella había cuidado y protegido estaba ahora colgado, herido y muriendo ante ella. Sin embargo, incluso en medio de su dolor, hubo una aceptación silenciosa, la misma sumisión al plan divino que ella demostró desde el principio cuando respondió al ángel: «Hágase mi según tu palabra». Mientras Jesús sufría, todavía cuidaba de su madre. En uno de sus últimos actos, miró a María y al discípulo Juan, y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre». Con estas palabras, Jesús no solo confió su madre a Juan, sino también a toda la comunidad de creyentes que seguirían su mensaje. Después de la resurrección de Jesús, María estuvo entre los discípulos, acompañando el nacimiento de la iglesia. Su presencia fue símbolo de fe y perseverancia, una mujer que no solo dio a luz al Salvador, sino que también permaneció firme hasta el final, viviendo cada momento con plena confianza en el plan de Dios. La historia de María, madre de Jesús, no termina al pie de la cruz, ni con el nacimiento de la iglesia. Su vida estuvo marcada por una confianza inquebrantable en Dios, incluso ante misterios que no comprendía del todo. María nos enseña el valor de la fe silenciosa, de la entrega total al plan divino, incluso cuando el camino parece difícil y los desafíos inmensos. Desde la visita del ángel Gabriel hasta el momento más doloroso, cuando sostuvo en sus brazos a su hijo muerto, María demostró una fuerza que provenía de su fe. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de su historia es la importancia de confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. María no hizo preguntas largas ni intentó controlar el curso de los acontecimientos. Ella simplemente respondió sí al llamado de Dios. Y, en muchos momentos de nuestras vidas, es ese mismo sí lo que se nos pide, una rendición genuina a lo que no podemos comprender de inmediato. Otro punto que nos revela su historia es la fuerza de la humildad. María fue elegida para la más grande de las misiones, pero en ningún momento llegó a ser exaltada. En cambio, vivió con sencillez, dejando que Dios la guiara en cada paso del camino. En un mundo que nos anima a tener control sobre todo, María nos enseña el arte de la confianza y la esperanza. Finalmente, el amor de María por Jesús, su perseverancia y su silencio ante el sufrimiento nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. María, con su corazón materno, nos muestra el camino de la fe, la acogida y la esperanza, que nos sostienen hasta los momentos finales. Si te gustó la historia de María y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.